En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y también nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los amigos y al público en general que por la gracia de Dios hoy tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación, una salvación completa que Dios ha dispuesto conceder a todo creyente, a todo pecador arrepentido, por fe y gracia, como un regalo, la salvación del pecado, la salvación de todas las cosas de este mundo que impiden servir a Cristo, que impiden la vida cristiana. Es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Salvación por medio de la justicia de Cristo. Cristo, nuestra justicia, es el mensaje que ha de resonar en este mundo en una potente voz. Está profetizado en el libro de Apocalipsis 18, 1 al 4. Este mundo será iluminado con la gloria de Dios. Es decir, que los creyentes llenos del Espíritu Santo y con el carácter perfecto de Cristo, con ese carácter de amor, proclamarán este mensaje de salvación. Entonces, hoy por la gracia de Dios, vamos a continuar estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 624 de esta serie, de una salvación en experiencia, en la práctica, en la vivencia. Una salvación que debe ser impartido en este mundo. La Biblia está llena de las promesas de Dios. Y la mayor promesa es la salvación, la vida eterna. Dios creó al ser humano en este mundo hace 6,000 años atrás más o menos. Y Dios creó al ser humano para que viviera eternamente en justicia y en santidad, sin pecado. Pero el pecado se introdujo a este mundo y por causa del pecado el ser humano perdió la salvación, perdió la vida eterna. Pero Dios ha dispuesto un plan de salvación. Ese plan de salvación ya es una realidad, es un hecho. Porque Cristo hace 2,000 años atrás vino a este mundo y vivió una vida perfecta, una vida de obediencia, una vida de victoria sobre el pecado, porque Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana.
y vivió una vida plena, una vida ejemplar, sin caer en pecado, siendo tentado en todo, pero nunca cayó en pecado, porque Cristo desde nacimiento, lleno del Espíritu Santo, dependía de su Padre. Vivió sin dar lugar a la carne, al yo. Jesús nunca hizo su propia voluntad. Ese es el método, el camino que Cristo dejó en este mundo. A eso se llama la vida justa de Cristo, la vida santa de Cristo en naturaleza humana. Entonces esa vida de justicia está disponible para ser concedido a todo creyente de gracia como un regalo. Pero Jesús también murió en la cruz, pagó por todos los pecados de la humanidad. Toda la humanidad por fe tiene derecho a la salvación, porque Cristo ha dispuesto perdón para toda la vida pasada sin Cristo. Pero no solamente es tener el perdón y la salvación, sino que el creyente debe nacer del Espíritu. Y en el nuevo nacimiento, recibir la vida de Cristo. Nacer con el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Nacer con un nuevo corazón, con una mente nueva, con la fe de Jesús. Y el Espíritu Santo morando en un nuevo corazón, para que ahora pueda vivir una vida nueva, que es el comienzo de la vida eterna. Esa es la salvación que Dios ha dispuesto. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es fe. Pero la fe debe producir una experiencia real. Una fe verdadera al creyente le va a llevar a aceptar la salvación. Una fe verdadera al creyente le va a llevar a conocer a Dios por medio de su palabra, a conocer el plan de salvación, a conocer su vida pecaminosa, a conocer cómo ha de ser la vida nueva en Cristo, estudiar la Biblia. La fe verdadera va a crecer y va a producir frutos por el estudio de la palabra de Dios. Al creer en Cristo como un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no tolera el pecado, el creyente pecaminoso se va a humillar. Y por fe va a experimentar el arrepentimiento, reconocer que es pecador, que tiene naturaleza pecaminosa. Y al experimentar el arrepentimiento,
ha de estar dispuesto a ya no volver a esa vida de pecado. Para ello tiene que renunciar a su corazón egoísta, a la raíz del pecado. El ser humano actúa mal, hace obras malas, porque el mal está dentro de él. Tiene la fuente del pecado. Es como decir, tiene la fábrica del pecado dentro en el corazón egoísta. El arrepentimiento es reconocer que el ser humano, con esa fábrica, con ese corazón pecaminoso, nunca va a mejorar, nunca va a cambiar. La educación no lo va a cambiar, el castigo no lo va a cambiar, ni el obedecer la Biblia le va a cambiar. Tiene que reconocer de que su vida carnal, natural, debe ser quebrantado. Debe morir al yo, al pecado. Esa es la condición, quebrantamiento de espíritu. Pero así como un ser humano en este mundo cuando envejece y va a morir, tiene que dejar todos sus bienes a sus sucesores. Tiene que ya renunciar al derecho de poseer, al derecho de seguir en los afanes de esta vida, y hace un testamento para sus sucesores. Ahora, el pecador arrepentido acepta a morir al yo, entonces tiene que renunciar a todas sus posiciones, a todas sus riquezas y entregarlo a Cristo. Porque el ser humano se apropió de las cosas de este mundo, se apropió de tierras, casas, dinero y toda clase de bienes. Ahora reconoce que Dios es creador, Dios es propietario, Dios es el dueño de este mundo y de todo lo que tiene este mundo. Pero Satanás se apropió, Satanás le quitó a Adán y Eva cuando le hizo caer en pecado. Y Satanás desde ese entonces ha estado dando a todos los seres humanos en una forma egoísta. Y el ser humano entonces es deudor, se ha endeudado con Dios. Ahora tiene que renunciar y entregar a Cristo todo lo que es y todo lo que tiene por fe, porque cree de que como pecador no puede administrar, no puede utilizar, no puede hacer uso correcto de los bienes, de las riquezas y de todas las cosas de este mundo. Porque los bienes, las riquezas, los talentos, las habilidades le llevan al mal, al pecado. El ser humano está cansado de las cargas de este mundo. Entonces necesita renunciar y entregar por fe, porque cree que Dios puede liberarlo. Porque el Evangelio dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, tal como están, y yo os haré descansar.
Entonces, el creyente por fe tiene que confesar a Dios esa decisión y por fe aceptar a Cristo como su Salvador personal. El pecado separó al ser humano de Dios, rompió la conexión. El ser humano vive alejado de Dios, sin esperanza. Así como el hijo pródigo de la parábola, que se fue de la casa lejos y malgastó, todo le fue mal, a la final terminó mal, sin trabajo, sin sustento, sin nada, desamparado. A la final, este hijo pródigo no le quedó otra cosa que cuidar una manada de cerdos. Esa es la condición del ser humano, sin Cristo, sin Dios. En este mundo pasan los días, envejece y termina el ser humano enfermo. Termina en silla de ruedas, termina ciego, termina enfermo, termina con cáncer, termina con problemas, separado de Dios. Por eso la salvación es ahora por fe aceptar a Cristo. Pero al aceptar a Cristo para que tome el control de nuestra vida, por fe ahora tiene que el creyente entregar a Cristo su vida, porque el ser humano ha sido creado por Dios y solo Dios puede solucionar nuestra vida, nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestra vida espiritual. Así como el creador de las cosas en este mundo, de las máquinas, de los artefactos, de los aparatos y de todo y de toda cosa moderna, cuando se malogra hay que llevar al especialista para que pueda solucionarlo. Así el ser humano necesita entregar su vida a Cristo. La vida del ser humano depende del corazón. Por eso dice Dios: Hijo mío, dame tu corazón. Entrégame tu mente, la capital del cuerpo. Y entrégame, dice, tu voluntad. Porque con la voluntad el ser humano decide mal. Entregar nuestro cuerpo, alma y espíritu a Cristo por fe. Porque Dios quiere renovarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere crearnos de nuevo. Dios no es un Dios de remiendos. Dios no es un Dios que puede mejorar al pecador, no. Dios desecha al ser humano su naturaleza pecaminosa, su mente carnal, su corazón egoísta, lo desecha a un lado. Y Dios quiere dar un nuevo corazón, porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, Dios por su palabra nos puede renovar, engendrar por su Espíritu nueva vida. Por eso necesitamos entregar
Al entregar estamos reconociendo que Dios es dueño de nuestra vida y debemos entregarle también nuestros talentos porque Él es el dueño. Debemos entregarle nuestro tiempo y debemos entregarle nuestras posiciones, nuestras riquezas, nuestros bienes, porque toda la tierra, el oro, la plata y todas las cosas que hay en este mundo son de Dios, devolverlo a Dios. Porque nosotros no podemos, sin Dios, sin Cristo, con esta vida pecaminosa, manejar, administrar y usar correctamente. No podemos. Todo por fe. Entonces, si entregamos todo, Cristo nos perdonará. A eso se llama justificación por la fe. Nos perdonará y nos dará una vida nueva. A eso se llama conversión, nuevo nacimiento, recibir la salvación, recibir a Cristo. Por eso en 1 Juan 5:12 dice, el que recibió a Cristo, el que tiene a Cristo, y Cristo le ha dado nueva vida, nuevo corazón, mente nueva, y Cristo mora en el creyente dice tiene vida eterna. Comenzó la vida eterna para él en este mundo. Una vida eterna de justicia, de paz, de reposo, de felicidad, de gozo. Una vida eterna con un carácter de Cristo perfecto, santo, justo, bueno, para vivir eternamente y ser un testimonio viviente en este mundo, ser una luz en este mundo, ser un mensajero en este mundo, un ministro de Dios en este mundo. Esa es la salvación que se recibe por fe y gracia. La fe lleva a experimentar los 12 pasos que estamos estudiando para recibir la salvación. Desde el llamamiento hasta la conversión. Estamos en el paso número 10. Entregar a Cristo todo y recibir de nuevo una nueva vida para su servicio, nuevos talentos, nuevas habilidades y recibir todas las riquezas de maldad que como pecadores le hemos entregado, recibir ahora en depósito, ser administradores, así como Adán y Eva eran administradores. Eso es lo que hemos estudiado. Pero Satanás siempre ha distorsionado este evangelio, este plan de salvación. Satanás ha cambiado el orden de las cosas. Satanás lo ha hecho difícil la vida religiosa, la vida cristiana. Satanás ha hecho creer de que hay que obedecer, hay que cumplir tal como estamos. Solamente decir yo creo en Dios. No, la salvación es entregar toda nuestra vida y todo lo que tenemos, todos nuestros talentos, entregar a Cristo. Pero Satanás siempre se vale de un escrito está. Cuando a Jesús quiso tentarle Satanás, ¿qué le dijo? Satanás le dijo, escrito está que los ángeles te guardarán. Pero los ángeles solo pueden guardar cuando el creyente pues obedece la dirección del Espíritu Santo, cuando el creyente realiza las obras de Dios. Pero cuando el creyente hace su voluntad, busca sus intereses y se avienta en un mundo peligroso voluntariamente,
Los ángeles no pueden cuidarlo. Satanás distorsiona. Jesús le dijo no. Hoy en día también Satanás, ¿qué dice? Satanás ha creado un falso evangelio, una falsa salvación, un falso Cristo, una falsa vida cristiana. ¿Qué dice Satanás? Solamente dice de palabras, por una emoción, por un sentimiento. Dile, acepto a Cristo, porque Dios promete todo, bendición, todo promete. Acepta a Dios solo de boca, dice. Solo de boca, nada más. Intelectualmente, nada más. No necesitas, dice, entregar tu corazón, tu mente, tu voluntad. Porque si vas a entregar tu mente, tu corazón, tu voluntad, ya no vas a poder hacer tu voluntad, ya no vas a poder seguir tus planes, ya no vas a poder hablar tus palabras, ya no vas a seguir tus pensamientos ni hacer tus obras, ya no, dice. Solamente dice, acepta una iglesia, acepta aunque sea la iglesia verdadera, acepta la palabra de Dios, dice. Solo sigue ceremonias, solo sigue ritos, reuniones, nada más. El resto del tiempo anda a trabajar en el mundo. Búscate la vida, el Señor te va a bendecir. Si no eres educado, busca educación del mundo, creyendo que el mundo te va a educar para predicar el Evangelio. Mentira le hace creer. No entregues tu vida para recibir una nueva vida y vivir una nueva vida como siervo de Dios, como trabajador de Dios, como mensajero de Dios, como pescador de Dios, como le dijo a los discípulos. Dejen de pescar, les dijo, yo les voy a enseñar a ser pescador de hombres. Pero la Biblia dice, el verdadero cristiano nace como misionero, como ministro, como mensajero. Jesús dice, id de predicar el Evangelio, yo estaré con vosotros. Dios llama a la salvación y al que le da la salvación, le da el cometido de predicar el Evangelio todos los días, activamente, sin cesar. Eso Satanás no quiere que se comprenda. No, dice, sigue trabajando para mí, para el mundo. Y el punto número 2, el otro engaño. El segundo engaño grande, podemos decir. ¿Cuál es ese segundo engaño? Dice, escrito está, le dice, solamente paga los diezmos. Así le dice, paga los diezmos. Y también da ofrendas, dice. Y también cuando hay necesidad, da donaciones. No necesitas predicar todos los días como el pastor, como el misionero, dice. Tu diezmo va a predicar, tu ofrenda va a predicar. Más bien tú anda al mundo, dice, gana mucho dinero para que des diezmo, ofrenda, donación. Escrito está, le dice. Pero le enceguece la mente para que no pueda comprender de que Jesús dijo que el creyente debe entregar todos sus bienes, todas sus riquezas.
En los estudios anteriores hemos estudiado del joven rico israelita, príncipe, religioso, que quería ser perfecto, que quería salvación. Jesús, ¿qué le dijo? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo, le dijo, 100%, y dedícalo para los pobres. Para los pobres de Apocalipsis 3, 14 al 18. Las iglesias están llenos de pobres que no tienen oro afinado en fuego, es decir, no tienen el amor de Cristo, no tienen la fe de Jesús. Solo están viviendo la vida religiosa con el amor egoísta, como el amor humano que se acaba, que no vale. Ahí están los pobres. Los pobres sin vestido, que solamente tienen vestidos haraposos. Vuestras justicias son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. ¿Qué significa? Son pobres porque no tienen el carácter de amor, carácter perfecto de Cristo. Solo tienen carácter humano, imperfecto. Son pobres en carácter. No tienen el manto inmaculado de la justicia de Cristo. Pobres. Y la tercera clase de pobres son los ciegos. Necesitan colirio, dice. Los ciegos siempre son pobres. Ciegos, no entienden la palabra de Dios. Satanás tiene sus mensajeros y les hace entender mal. Mezcla la fe y las obras humanas. En todas las prédicas podemos examinar, analizar los mensajeros que Satanás los utiliza. ¿Qué dicen? Hay que creer en Dios, dice, hay que confiar en Dios, hay que ser fiel a Dios, hay que orar a Dios. Pero después dicen, hay que obedecer a Dios, hay que cumplir, hay que pagar diezmo, hay que practicar esto, hay que hacer aquello. Y ningún creyente puede cumplir, porque no tiene vida nueva, no ha entregado a Cristo su vida 100% para vivir para Dios, y no ha entregado sus bienes, sus riquezas 100% para recibir de vuelta como administrador ya de los bienes del Señor. No ha entendido. Entonces, ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Este evangelio debe ser predicado claramente, que hasta un niño puede entender. Pero lamentablemente los predicadores, a quienes como cizaña Satanás los ha utilizado, ha sembrado ya mal este evangelio. Un evangelio que emborracha, que confunde, y nunca el religioso, el creyente puede llegar a vivir como los discípulos que Jesús enseñó el verdadero evangelio y dejó la muestra con sus resultados, con sus frutos. Cristo organizó la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, y a todos los que aceptaban la salvación, recibían la salvación, eran llenos del Espíritu Santo, les dejó la comisión. Hoy, para continuar estudiando, vamos a leer en la Biblia y vamos a continuar este estudio. Estamos en el estudio número 624 y hoy vamos a estudiar con qué recursos, con qué dinero, con qué sueldo, con qué sustento el verdadero creyente que recibió la salvación
va a predicar el Evangelio todos los días. San Mateo 10, 5 al 15 vamos a leer en esta Biblia que utiliza un lenguaje popular. Dice así: Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones. A los creyentes, que eran los 12 discípulos, los envió. La iglesia debe enviar así a todos los que se bautizan. Pero primeramente, la iglesia debe instruirlos. Jesús los instruyó durante 3 años y medio. Pero la iglesia instruye mal durante 5, 10, 20, 30, 50 años, pero nunca logra enviarlos así como Jesús. Y nunca los creyentes que están ya 5, 10, 20, 30 años, nunca salen a predicar el Evangelio como los discípulos. ¿Qué les dijo Jesús al enviarlos de 2 en 2? No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Entonces, si tu hermano, hermana, joven, señorita, amigo, has aceptado a Cristo por fe, has dado los 12 pasos para recibir la justificación por la fe, la salvación, la vida nueva, el nuevo nacimiento. Entonces, ahora, en una nueva vida lleno del Espíritu Santo, el siguiente paso es ir a anunciar este Evangelio. La palabra de Dios dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Si gratuitamente has recibido perdón, salvación, vida nueva, Espíritu Santo, todo has recibido, la palabra de Dios de gracia como un regalo. Ahora, como un regalo de gracia, tienes que ir a impartir todos los días activamente. Y Jesús dice: yo estaré con vosotros. Conmigo vamos a ir, dice Jesús, y mi espíritu va a estar en ustedes, y mi carácter también va a manifestarse en ustedes. Ustedes van a reflejar mi carácter de amor. Pero primero tienen que ir, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, del pueblo de Dios. Primero hay que llevar este mensaje a los hermanos, a los creyentes que no han comprendido bien y que no están viviendo la vida cristiana como debe ser. A los religiosos que todavía están sirviendo al mundo, trabajando para el mundo, buscándose la vida. A ellos hay que llevar este Evangelio primero, dice, porque están perdidos. Aún explicó con una parábola, dijo: la moneda perdida está perdido en la iglesia. Han perdido el primer amor. A ellos necesitamos llevarle este Evangelio claro, como el día es claro con el sol, así tenemos que hablarle en palabras sencillas y directas y claras, con el amor de Cristo. Por eso este mensaje primero debe ser llevado a todas las iglesias. Las iglesias están llenos de hambrientos de este verdadero Evangelio. Están llenos de faltos de amor, no tienen el amor de Cristo ni la fe de Jesús, no tienen el vestido blanco, el carácter de Cristo.
y no tienen la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Solo tienen la sabiduría de este mundo porque se han educado en el mundo y para el mundo. Solo tienen el carácter imperfecto que la educación les ha dado, que la psicología les ha impartido. Y solo tienen el amor humano egoísta que se acaba, interesado, que busca todo para sí. Solo eso tienen. Necesitan este mensaje. Y donde quiera que vayan, dice, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está allá, cerca, está aquí, cerca de ti. El reino de los cielos ha llegado a tu casa. Cristo está a la puerta de tu vida, de tu corazón, de tu mente. Y si encuentran, dice, enfermos, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis de gracia, denlo gratuitamente de gracia. ¿Por qué pueden sanar a los enfermos los cristianos verdaderos? Porque tienen el Espíritu Santo en sus corazones, en su mente. Están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sana. Y 2, porque Cristo va con ellos. Yo estaré con vosotros. Podemos llevar a los enfermos a Cristo. Y Cristo puede sanarlos y decirles, no pequen más. No transgredan las leyes naturales. Aprenden a cuidar su cuerpo para no volver a enfermarse. Lo que ustedes recibieron, dice, denlo de gracia. No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa para cambiarse, ni sandalias para cambiarse, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. ¿Quién le va a dar sustento? ¿Para quién está trabajando? Si trabaja para Cristo, Cristo le va a dar sustento. Dios le va a dar sustento. El apóstol Pablo dijo, el Dios de paz os suplirá vuestras necesidades. Y Jesús, cuando mandó a los discípulos a esa iglesia primitiva, iglesia apostólica, les preguntó cuando regresaban del trabajo de predicar el Evangelio, ¿les faltó algo? No nos faltó nada, dijeron. En cualquier pueblo o aldea donde entren, les dijo, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Y al entrar digan, pasa a esta casa. Y si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Entonces, ¿dónde debían quedarse los que iban a predicar el Evangelio? En la casa de las personas que acepten el Evangelio, que acepten a Cristo, porque Cristo es la paz. Cristo dice, mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo da paz momentáneo, felicidad momentáneo en las fiestas, en las reuniones, nada más. No hay paz en el mundo, hay violencia. Pero Cristo da una paz interior, paz del corazón, paz en la mente, paz en el carácter. Si alguno dice recibe esa paz, quédense en esa casa. Y el dueño de esa casa les va a sustentar. Y si alguno no les recibe bien, ni escucha tus palabras, dice sus palabras,
al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de vuestros pies. Si alguien dice no quiere escuchar este evangelio, entonces dice, déjenlos. No se queden ahí, dice. No le hablen más. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo, para esas personas que no quieren escuchar este mensaje de paz, de salvación, de vida eterna, de solución para las enfermedades, solución para el pecado, solución para el mal carácter, solución para todas las necesidades. Por eso el salmista David, que dijo en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si una persona quiere recibir a Cristo, y el que recibe a Cristo, nada le va a faltar. Ese es el verdadero evangelio de salvación que Cristo presentó. Es el mismo evangelio que en el Antiguo Testamento fue presentado al pueblo de Israel. Vamos a leer en Levíticos capítulo 25, versículo 35 al 41. Ahí están los estatutos de la ley de Dios. ¿Qué dice? Porque muchos hoy en día dicen, ponen una excusa, los hermanos en las iglesias. Dice, yo soy pobre. Si el Espíritu de Dios me va a llevar a predicar el Evangelio, o si el pastor, el misionero me va a mandar a predicar el Evangelio como a los discípulos todos los días, ir a predicar, ¿de qué voy a vivir? Soy pobre, no tengo. ¿Y los ricos qué dicen? Los ricos dicen, no tengo tiempo, tengo que cuidar mi empresa, mi negocio, mi empleo, tengo que cuidar mi casa, mis bienes, mis riquezas. Otra excusa. Los que se casaron, ¿qué dicen? No, acaba de casarme, no puedo abandonar mi esposa, mis hijos. Eso está en la Biblia. Todas esas excusas presentaron, dice, los ricos. Pero ¿qué dice la Biblia, los estatutos? El problema es que los católicos, evangélicos, protestantes y los adventistas clavaron los estatutos que estaban en el libro de la ley de Moisés, lo clavaron en la cruz junto con Cristo. Entonces, si está clavado en la cruz, no pueden entender. ¿Qué dicen los estatutos? Si tu hermano empobreciese y se allega a ti, tú lo ampararás. Como peregrino extranjero, vivirá contigo. Si tu hermano dice, es pobre, no tiene pues riquezas de este mundo, ¿con qué sostenerse? ¿Con qué predicar el Evangelio? Y por causa de su pobreza, todos los días tiene que salir a buscarse la vida. No dejes que vaya a buscarse la vida tu hermano pobre, dice. Acógelo, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni interés, antes respetarás a Dios y tu hermano vivirá contigo, dice. Al que no es pobre. Entonces el hermano pobre debe vivir con el hermano que tiene bienes, que tiene riquezas, que tiene casa. Si tu hermano que vive junto a ti empobrece y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. No lo vas a tener como un esclavo, dice, como un empleado, como un trabajador. Como criado, como extranjero estará contigo. Será como tu criado.
hasta el año del jubileo te servirá. Necesitamos estudiar del jubileo, pero dejémoslo porque este tiempo, esta hora no nos va a dar para eso. Entonces saldrá libre de tu casa en el jubileo, dice, él y sus hijos, y volverá a su familia y recobrará la propiedad de sus padres. Volverá, dice, a la propiedad de sus padres en el jubileo. Regresará a la casa que perdió, que vendió, a sus terrenos que vendió, a su riqueza que tenía. Volverá, dice. Y Jesús, ¿qué dijo sobre esto cuando estaba en esta tierra? Cuando predicaba el verdadero evangelio, la verdad era Cristo, la verdad libera, da libertad, da gozo, da paz, felicidad, reposo. ¿Qué dijo Jesús? Marcos 14:7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús predicó este evangelio cuando Judas quería predicar mal, quería entender mal, quería engañar a Judas porque tenía el espíritu de avaricia todavía. Así hoy los mensajeros que tienen espíritu de avaricia, espíritu de exaltación, de orgullo como el fariseo, predican mal. Judas, que dijo, esta mujer, María Magdalena, del cual Jesús había expulsado 7 demonios y ahora tenía el espíritu de Cristo, el espíritu de amor, trajo un ungüento que costaba 300 denarios, más o menos calculado por Judas, que era administrador sabio de este mundo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo que a los pobres siempre tendríamos con nosotros y les podemos hacer el bien. Y también en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, hablando del verdadero ayuno, que dijo, el verdadero ayuno es, dice, una entrega completa a Dios. Dejar, privarse, no de alimento físico, sino de las cosas de este mundo, dijo. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu santidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso. El verdadero ayuno, dice, no es que partas tu pan con los que tienen hambre, no es que a tu casa, dice, lo acojas, dice, a los que no tienen casa, no es que le des sustento al que no tiene. Entonces tu luz nacerá, dice, como el alba, tu santidad se verá pronto, serás santo, serás justo, recibirás el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Ese es el evangelio que el mundo necesita, justificación por la fe. Y en el Nuevo Testamento ahora leemos en Hechos 4:32 cómo era la iglesia primitiva, que los discípulos enseñaron, así como ellos aprendieron de Jesús. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, todos compartían. El que tenía compartía con los que no tenían, y todos los días estaban en el templo orando, y todos los días predicaban, y todos los días enseñaban y sanaban enfermos. Aún la sombra de los discípulos sanaba a los enfermos.
porque eran de un corazón, de una mente, de un pensamiento, de un espíritu, de un amor. Y la mensajera del Señor estaba presentando este mensaje en 1888, así como Jesús presentó hace 2000 años atrás a los religiosos. Hoy también todos los religiosos en este mundo necesitamos este mensaje, y una vez que comprendamos este mensaje y recibamos a Cristo nuestra justicia en nuestra vida, llevaremos este mensaje a compartir al mundo. Dice así en el libro Hechos de los Apóstoles, página 58. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Los conversos del Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba. A saber, el éxito de la misión de ellos, a ellos confiada. Y la codicia no tenía cabida en sus vidas. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y a sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. El objetivo de los creyentes en la iglesia primitiva era buscar almas en lugar de las riquezas terrenales. Ya no había codicia. Su corazón, su mente, su vida estaba lleno de amor hacia sus hermanos y hacia las almas que estaban pereciendo sin fe, sin esperanza. Ahora dice, para nuestro tiempo, así será siempre que el Espíritu de Dios tome posición de la vida cristiana. Si usted, hermano, ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha engendrado nueva vida y usted vive una nueva vida lleno del Espíritu Santo, será como la vida de los discípulos, como la vida de Cristo. Usted comenzará a vivir la vida de la iglesia primitiva. Aquellos cuyos corazones están llenos del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Si el amor de Cristo llena nuestros corazones, seguiremos el ejemplo de Cristo. Cristo se hizo pobre, dejó todo el cielo. El creyente dejará su casa, dejará su familia si es que la familia no quiere. Dejará su trabajo, dejará su empleo, dejará su trabajo manual, dejará su oficio, dejará su estudio, porque el amor lo constreñirá, el amor lo apremiará, el amor lo impulsará, el amor lo animará. Pero ¿quién pone el amor? Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo imparte el amor, justicia impartida, derrama el amor cada día. Pero cuando el creyente pues no ha entendido el verdadero evangelio, le han enseñado mal, no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida nueva, no tiene el amor de Cristo, entonces imposible que pueda compartir con sus hermanos el trabajo misionero y compartir sus necesidades con todas las riquezas de maldad que Dios le ha dado para administrar. Porque todos los bienes, los talentos, las habilidades, el tiempo, el dinero, las riquezas, casas, bienes, todo es del Señor. Porque su vida es del Señor, todo es del Señor. Dice, el dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio.
todo el dinero, todo el tiempo, toda la influencia, todos los dones, todo han recibido de Dios en una nueva vida como administradores. Todo lo administrarán para promover la obra del Evangelio. El 100%, si hablamos de riquezas, del 100%, con otros predicadores, pastores, misioneros, compartirán el diezmo. Ofrendas y donaciones para las necesidades de la obra de Dios. Y el 90% para predicar el Evangelio y compartir con los hermanos pobres que han aceptado a Cristo, han recibido el Espíritu de Dios para trabajar con ellos juntamente. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy en día se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas de este mundo y están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan escuchar el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Ahora sí, los creyentes predicarán con poder, porque tienen el amor de Cristo. El amor les hace compartir los bienes. En la iglesia, entonces, ¿cómo debe ser la vida cristiana lleno del Espíritu Santo? Los que tienen posiciones, riquezas, dinero, deben compartir con los que no tienen. Todos juntos deben predicar el Evangelio todos los días con el poder de Dios. Porque las almas de los hombres serán más preciosas que las riquezas terrenales. Y para terminar, vamos a leer en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 48 y 49, dice: no debe haber demora. La causa de Dios exige vuestra ayuda. Os pedimos, como mayordomos del Señor, que hagáis circular vuestros recursos a fin de proporcionar las facilidades por medio de las que muchas personas tendrán la oportunidad de aprender qué es la verdad. No debe haber demora. Hoy mismo necesitamos tomar decisión. La parte del ser humano es solamente creer y tomar la decisión de aceptar la salvación, aceptar a Cristo, aceptar la vida eterna, aceptar el Espíritu Santo, aceptar el nuevo nacimiento y aceptar permanecer en Cristo, como Jesús dijo en San Juan 15, 1 al 6, permaneced en mí. Entonces el creyente comenzará a manifestar el amor. El amor se mostrará en obras, en obediencia, en práctica, en cumplimiento, en predicar el Evangelio, en compartir con los hermanos. No debe haber demora. Cuando en la iglesia de hoy día se vea que por el poder del Espíritu, dice, los miembros han apartado su amor al mundo, estarán dispuestos al sacrificio, a vivir la vida cristiana. Esa es la salvación verdadera. Entonces no habrá temor, no habrá miedo, aunque venga la crisis, aunque vengan angustias, aunque vengan tormentas, aunque venga persecución, leyes dominicales, aunque venga todos los males de este mundo. El cristiano estará seguro porque Cristo será su refugio. Siempre no dejemos de recordar la historia de Daniel y sus compañeros. Sadrach, Mesach y Abednego fueron condenados, fueron arrojados a un horno de fuego ardiente 7 veces calentado, más de lo normal.
pero Jesús estaba con ellos. El fuego no les tocó, ni olor de fuego, ni un cabello se quemó. Así es cuando el creyente tiene el Espíritu de Dios, es verdadero cristiano, verdadero religioso. Vive una vida perfecta de Cristo en el creyente. El Espíritu de Dios hace las obras en el creyente. Por eso el creyente no se gloria. No es predicar el Evangelio con naturaleza pecaminosa, con vida carnal, con egoísmo, con mente humana, sabiduría humana. Predicar el Evangelio es en vida nueva, con vida espiritual, con el hombre interior, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, unido a Cristo, con el amor de Cristo, con el carácter de Cristo, con la sabiduría de Cristo. Ese es el verdadero cristianismo, la verdadera religión. Compartir con todos los creyentes. Eso es posible. Hay que hacer la experiencia, pero con Cristo. Sin Cristo será imposible. Si usted quiere compartir con sus hermanos, con sus prójimos, sin una vida espiritual, sin Cristo, sin amor, sin el Espíritu Santo, se meterá en problemas. Porque el egoísmo traerá incomprensión, el egoísmo traerá violencia, el egoísmo traerá engaño, el egoísmo traerá ociosidad, el egoísmo traerá ofensas, incomprensiones. Nunca habrá comprensión sin Cristo, sin amor, sin el Espíritu de Dios. Pero los discípulos y Jesús se comprendían. La iglesia primitiva se comprendían todos los creyentes porque Cristo moraba en ellos. El amor estaba lleno en sus corazones por el Espíritu Santo. Que Dios pueda bendecir su palabra. En el próximo estudio vamos a seguir estudiando por qué esa vida cristiana no funciona. El problema es el egoísmo. Y en el próximo estudio hablaremos algo más del egoísmo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea, Señor. Gracias a Dios.